Hola chicos, Buenos días. doctora. buenos días. Um, hol- Hola Fernando, ya digamos directo contigo. Un favor, ¿puedes pasar la clase y vamos a hacerlo un poquito más interactivo para que no nos durmamos? Vamos a empezar a- de abajo hacia arriba y hasta donde yo les diga, uno de ustedes va a mencionar las diapositivas hasta donde yo les diga. O sea, las va a leer y de ahí yo los voy a interrumpir o alguien puede interrumpir en caso de que tenga dudas. Por favor. Sí, doctora, creo que apenas Fernando se está conectando. Ah, ok, Bueno, ok. ya está aquí, pero Gracias. Hola, buenos días, doctora. ¿Pongo la presentación? Sí, por favor, Fer. Sí. Nada más le estaba comentando a los chicos que vamos a hacerlo para que no nos durmamos. Vamos a ir leyendo las diapositivas y vamos a ir sacando algunos puntos importantes. Nada más que vamos a empezar de abajo hacia arriba, en el orden de la lista. Ya voy. No, vemos una hermosa foto tuya. Creo. ¿Ya la ven? Sí. Ya. Sí, sí. sí, ya se ve. Ok, aclaro que la presentación no es mía, ¿eh? Ok, ¿quién empieza? Creo que yo. Ajá, Bueno, es que no estoy segura. Hay alguien que se llama Sánchez, no sé si es Valerie, pero no estoy segura si hay alguien más abajo por apellido. No, yo me apellido Hernández Llanos, soy Valerie, pero si quiere, pues Ah, comienza. ya te ando cambiando el apellido. No, en orden, Valerie, por Ok. favor. yo soy Velázquez, no sé si hay Ah, ok, alguien. ok. Está bien. Bueno, dice, ¿qué es la tuberculosis cutánea? Es una enfermedad infecciosa y crónica causada por el complejo Mycobacterium tuberculosis que afecta fundamentalmente al pulmón. En la piel puede generar formas fijas y hematógenas que dependen de la fuente de infección, de la vía de entrada y del estado inmunitario del huésped. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiopatogenia, el 95% de los casos se va a producir por Mycobacterium tuberculosis, variedad hominimis o bacilo de Koch. El bacilo va a ser ácido resistente, va a medir aproximadamente 2.5 a 3.5 micrómetros y la infección ocurre principalmente por inhalación y solo a veces por ingestión o inoculación. Su aparición va a depender de las propiedades del microorganismo causal, de su virulencia, del número de bacterias, del estado general, la reactividad del huésped y el mecanismo de entrada. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, va a ser un problema de salud pública en México y otros países subdesarrollados.
La presentación más frecuente de la tuberculosis va a ser pulmonar, osteoarticular, genital, digestiva y cutánea solamente va a abarcar del 0.5 al 3% de las enfermedades de la piel. Siguiente. En cuanto a los tipos de infección, la primera infección va a ser excepcional, se va a presentar en individuos que sin inmunidad natural o adquirida y va a estar manifestada por un nódulo cutáneo, linfangitis y adenopatía. La reinfección va a ser la más común, va a ser por diseminación basilar a piel, exógena o de reactivación. Siguiente, por favor. Uy, no veo. Ahí le dejamos. Hasta ahí llegamos para poder hacer algunos puntos. A la tuberculosis cutánea como también a la sífilis, cuando vimos sífilis cutánea también se le ha llamado el gran imitador desde el punto de vista de las manifestaciones a nivel de piel. Obviamente debemos ahí recordar que pues conocemos más la tuberculosis como desde el punto de vista respiratorio o inclusive como se leyó en el tema renal. ¿Quién no ha escuchado tuberculosis? Y lo primero que nos viene a la mente es la parte de un pulmón, ¿no? O por ahí también, no sé si ya llevaron alguna situación de nefrología o algo de urología, en donde también hay afectación a ese nivel. Los diagnósticos en esas áreas a veces son un poco más fáciles, a veces es un poco más difíciles, pero vean que el porcentaje de afectación cutánea es muy bajito, o sea, es un 3%, 0.5%, dependiendo pues también de los lugares. Aquí vuelve a salir a colación dos aspectos importantes en el aspecto epidemiológico. Sería uno, que es más frecuente en los niveles socioeconómicos bajos y segundo, en los pacientes inmunosuprimidos. Es decir, un paciente diabético, porque no solamente pensar en inmunosupresión, pensar en VIH, como que de repente lo orientamos mucho en ese rubro, es que tiene VIH y ya es un inmunosuprimido. Recuerden que hay otros tipos de inmunosupresiones, primarias, secundarias, y una de ellas, y muy frecuente, van a ser los pacientes diabéticos. Entonces, ¿quién no conoce un paciente diabético? Entonces, pues prácticamente todo, ¿no? Aquí creo que una de las principales situaciones que ha pasado es uno, sigue habiendo temas de migración, creo que hoy más que nunca. Si ustedes de repente empiezan a ver de aquí y de allá noticias, a quien le guste ver ese tipo de contenidos, pues que tan solo aquí no tenemos que irnos lejos, ¿no? Las migraciones que vienen de Sudamérica, Centroamérica, de países caribeños. Entonces, uno, no sabemos cómo sean sus esquemas de vacunación. Nosotros, pues en teoría, hasta donde me quedé, de repente hubo un poquito de problema como entre finales del 19, 20, principios del 20, en el tema de BCG, que todos estamos, ahora sí que eso es como casi es como de ley, ¿no? Salimos inmunizados en ese aspecto. El otro aspecto va a ser, bueno, obviamente si hay migración quiere decir que hay pobreza o una situación muy cercana a ello. Y también cepas resistentes, precisamente en relación a o una mala o un mal tratamiento o una situación en relación a que ya se hacen pues superpoderosos, ¿no? Como cualquier otra bacteria que podríamos conocer. Inclusive lo vimos cuando vimos sobre los piojos, ¿no? También los piojos se hacen resistentes. Ustedes han visto, hasta para matar una cucaracha ya no es tan fácil. Entonces, pues eso también se traslada a las bacterias, a los virus, a los parásitos, inclusive a los hongos, porque también hay, no me acuerdo si eso lo comentamos cuando vimos de una manera un poquito rápida, pero muy específica, las micosis. También hay resistencias a antimicóticos. Lo único es que no hay tanta información o tantos reportes de casos en donde digan, bueno, es que ahora ya se hizo resistente a fluconazol, itraconazol, a voriconazol, etcétera, etcétera, precisamente por ese mal uso. Entonces,
En esta, yo aquí voy a intervenir porque no quiero como nada más, es como, va a haber ciertas variantes. Vean cómo la primoinfección es el complejo cutáneo tuberculoso primario. Es decir, esa entra en la explicación que dieron anteriormente. En el segundo va a haber dos formas. Las formas que es la reinfección puede ser formas fijas o formas hematógenas. Y entonces de ahí se deriva un ejemplo: colicoativa, luposa, verrugosa, ulcerosa, vegetante, úlcero vegetante, miliar, y en las formas hematógenas, una de ellas, pues nodular profunda, bastante, digamos, para nosotros tener como diagnóstico diferencial el eritema indurado de Bazin o Bazán, como se quiera pronunciar. Hay una parte que se llama nódulo necrótica, micronodular, tuberculitis ulcerosa y tuberculitis de la cara. Creo que aquí lo más importante, lejos de hacer como que uno se grabe las cosas, es que vean todas las versiones que se pueden presentar y sospechar en algún momento que podría tratarse de eso. Entonces, en la que sigue, y ahora sí, que me apoye quien siga en orden de apellido, por favor. Me toca a mí. ¿Sí, está bien? Complejo cutáneo tuberculoso primario o chancro tuberculoso cutáneo. Infección rara exógena, más frecuente en niños y jóvenes. Cara y extremidades. Nódulo doloroso es la lesión inicial que se ulcera con rapidez a las 3 a 8 semanas. Aparece adenopatía regional que cura solo en 2 a 5 meses, aunque puede dar lugar a una forma diseminada. Se adquiere Ajá. al manipular productos de humanos o animales que han tenido tuberculosis activa. Si ustedes vieran esa imagen y no pensaran en complejo cutáneo, bueno, aunque dice que es raro, ¿cómo qué otra posibilidad me podrían mencionar? Dado que es raro. No se amontonen. Pues un nódulo inflamatorio o, pues sí, Pero ¿para qué te gusta? ¿Que ese nódulo se me ocurre por un piquete, quizá? ujú, sí, o un ¿Alguna picadura? absceso. Yo pensaría también en un absceso. Ajá. Aunque recuerden que dice ahí nódulo, y nódulo es de consistencia firme, a diferencia del absceso, que es como un tejido reblandecido, obviamente porque está infectado. Pero bueno, ¿alguna otra cosa que se les pudiera ocurrir? Tenemos claro que no se parece a una verruga, ¿no? Las verrugas virales no lucen así como nódulos. Un granuloma por algún cuerpo extraño también podría ¿Ok? ser. Ujú. También. Entonces, pero aquí va a ser importante, quizá ahora, cuando enfrentemos al paciente, pues a qué se dedica, ¿no? Porque aquí dice productos, al manipular productos de humanos o animales que han tenido tuberculosis activa. Probablemente la persona obviamente no lo sepa, pero bueno, ahí sería importante que si como que no le ven cara de algo, pues a retirarlo y biopsiarlo. A lo mejor la primera intención es esa, pero sí en un patólogo, en dermatopatólogo experto, podríamos encontrar algunas situaciones que nos pudieran orientar. Ok, la que sigue. Tuberculosis colicoativa o escrofulodermia. Infección más frecuente en México, 51%, sobre todo en niños y jóvenes desnutridos. Aparece por extensión de un foco tuberculoso en ganglios, huesos o articulaciones. Por ello predomina en cuello, axilas e ingles. Nódulos no dolorosos y gomas que pueden abrirse y dejar salir su espeso y amarillento, por lo que existen fístulas o ulceraciones. Esto deja cicatrices, muchas veces retráctiles o queloides. Evolución lenta que puede presentar febrícula y pérdida de peso. Ok, ¿de qué le ven cara? Si no pensáramos en una tuberculosis colicoativa, aunque sea la más frecuente.
¿Podría ser la sífilis? Podría ser sífilis. Bueno, ¿por qué no? ¿Les gustaría para alguna infección micótica de las que vimos, de las profundas? ¿Se acuerdan que había algunas situaciones como los micetomas? O algunos, bueno, es que habían un micetoma como lesión única u otras lesiones en donde supuraban. Y aunque lo más frecuente era en el pie, pero también por ahí alguien mencionó el hecho de que fuera dependiendo de a qué se dedicaran. Por ejemplo, las personas que cargan cosas con su espalda o con su cabeza, o en esta cosa, se me ocurre alguien que pudiera estar, no sé, digo, no todos tienen un tractor como lo vemos en las fotos o en la tele. Alguien podría estar cosechando cosas a mano, ¿no? Pensando en otras vías, ¿no? Dice, aunque esto es obviamente de adentro hacia afuera, pero mi punto es pensar en otras posibilidades. O cicatrices, ¿no? Unas cicatrices ahí medias extrañas, pero eso no lo vería normal. ¿Alguna otra posibilidad que se les ocurra? O ahí nos quedamos. Bueno, yo había leído un artículo, Ajá, pero no sé si sea ese, que mencionaba también el diagnóstico diferencial con coccidiomicosis. ajá. Que se acuerdan que la coccidioido habíamos dicho que como que de repente no tenía un cuadro específico, tenía un cuadro polimorfo, podría ser, que también coccidioido viene de pulmón. Principalmente precisamente es profundo. Entonces sería también específicamente de las micóticas profundas, pero esta variedad de coccidioido. ¿Alguna otra cosa que se les ocurra? ¿Alguna cuestión, por ejemplo, tumoral? También, bueno, no tumoral, pero también había pensado en esporotricosis. Ok, nada más recuerden que esporos son como más como, como unas ¿qué estarías pensando? ¿Como esporo en la variedad linfangítica? Donde venían como lesioncitas que iban siguiendo una, como una topografía seguida. Sí, exactamente en esa variedad. Ok, ok. Si se fijan, como que más bien como que nos orientamos a varias micóticas, ¿no? Y que no son tan sencillas de tratar. Digo, al final ahí pues el diagnóstico tendrá que ser, o forzosamente tendremos que tomar una biopsia y forzosamente tendremos que tomar una radiografía de tórax mínimo, y si hay necesidad pues o tenemos al alcance pues hasta una tomografía, ¿no? O un ultrasonido de cuello, pensando en estudios sencillos, si es que no pudiéramos tener todo en conjunto. ¿Ok? La que sigue, por favor. Doctora, entonces Mande. también, bueno, de esa parte neoplástica también podría haber sido un linfogranuloma venéreo. No, fíjate que ahí linfogranuloma no tanto, porque recuerda que el linfogranuloma le gusta más como segmento inferior, como miembros pélvicos. Y recuerda que el linfogranuloma van a tener su chancro y luego va a ir como teniendo otro tipo de manifestaciones. O sea, a lo que me refiero, que esa no sería la evolución. No tendrías estas cuestiones de cicatrices, como viene ahí, dice cicatrizaciones retráctiles, secreciones. Lo otro, vas a ver otras manifestaciones, y más bien a nivel inguinal. Ahí sí no pensaría en una infección de transmisión sexual. Hello. Sí, doctora, gracias. Ah, ok. Ah, yo creo, todavía nos ayudas con esta, por favor. Sí, pseudomicetomas tuberculosis. Casi siempre dependen de tuberculosis ósea o articular y se manifiesta por lesiones fistulosas múltiples.
Bueno, ahí si se fijan, ellos solitos lo compararon con los misetomas, por la localización y por el aspecto. A lo mejor con otras cuestiones, se ve una zona ahí que tiene una apertura, pero es la fístula, como para pensar en un complejo vascular cutáneo o una úlcera vascular, creo que no sería la primera intención. ¿Qué otra situación podrían pensar desde el punto de vista infeccioso, aparte de lo que sería el micetoma? Creo que pocos hacen esos cambios, ¿no? Sí, podría ser como un absceso cutáneo también. Pues también algo más sencillo, ¿no? Un diagnóstico no tan raro o poco frecuente, algo más frecuente, un absceso. Ujú. ¿Alguna otra cosa más que se les ocurra? Doctora, no sé si podría ser como, bueno, a lo mejor no mucho, pero relacionado con el complejo por la coloración que tiene alrededor del tobillo, Ujú. Quizá a lo mejor en una una etapa úlcera. inicial. Ujú. Es decir, no tiene las características al 100% del complejo vascular, pero como dices, la coloración oscura que se ve en la periferia de la lesión, como para pensar en una dermatitis ocre. Digo, porque esta lesión no fue de un día para otro, seguramente fue teniendo un aumento de volumen, luego ya se fistulizó, pero a lo mejor en un inicio, obviamente, recuerden que los pacientes o la mayoría de los pacientes, incluyéndonos nosotros, no vamos precisamente luego, ¿no? Muchos pacientes por circunstancias muy específicas van a ir hasta que ya veamos ese tipo de lesión dolorosa que les impide hacer sus actividades. No lo sé, pero vean ahí cómo viene igual de adentro hacia afuera. ¿Sale? Bueno, ya cambiamos de apoyo didáctico. Nada más no sean malitos. ¿Me pueden decir quién está hablando? ¿O quién va a hablar? Sí, me toca a mí, Valeria Rojo. Ok. Tuberculosis gomosa linfagítica. Se va a caracterizar por gomas múltiples que pueden ser consecutivos a tubérculo anatómico, tuberculosis verrugosa o espina ventosa. Se va a presentar en extremidades y se confunde con esporotricosis y puede haber adenopatía o no. Dice, ahí ya nos comieron la pregunta, ¿no? Pues sí, sí puede ser, pero si vieran ese dedo con ese color oscuro, no solamente me quedaría con un tema meramente infeccioso. ¿Qué les podría gustar? Vean el otro dedo, cómo ya perdió seguramente la parte ósea, hasta ya ni se le ve la uña como tal. Y obviamente el otro se ve ahí como una zona, no solamente lo verrugoso, sino se ve como necrótico. ¿Qué les podría llamar la atención si vieran esta imagen? Por el aspecto necrótico, nada más, bueno, se me podría ocurrir mucormicosis. Ok, nada más que recuerden que mucor le gusta más en la cara. Pero bueno, al final del día son ejercicios, ¿no? Mucor, ¿les gusta para alguna cuestión de sepsis? Alguien que tenga una septicemia y está teniendo afectación en donde ya se ven como en sitios distales, en donde empieza a haber esa como necrosis de zonas por infecciones que ya se regaron. ¿Alguna vez han visto a algún paciente con algo así? No, pero podríamos decir que, bueno, que esta lesión puede estar también ¿cómo se dice? O sea, fuera como de la tuberculosis,
por el hecho de Ujú. que sean pacientes inmunodeprimidos, o sea, no Ujú. necesariamente por tuberculosis, también pacientes desnutridos Ok. o incompetentes. Ujú. Y, por ejemplo, ¿les gustaría para un tema, por ejemplo, de una insuficiencia arterial? Sí, Ujú. Digo, a lo mejor nos queda claro que no cumple al 100% los requisitos, pero de primera entrada, pues a lo mejor no te imaginas tuberculosis, ¿no? Pero tenemos que sacarle ahí provecho a las posibilidades. Entendería que a lo mejor la arterial o la septicemia no va a ser tan localizado, porque aquí habla, o por ejemplo la imagen se está yendo muy específico a una zona del cuerpo, que es la mano y ciertos dedos. A lo mejor en alguien que tenga un problema arterial o como yo di el ejemplo de la sepsis, pues van a ser más zonas, ¿no? Va a ser 2 manos, los 2 pies o otras áreas del cuerpo. Pero digo, al final del día, pues es un ejercicio, no es que sea, em, no es una realidad al 100% y tenemos que tener un margen más amplio de posibilidades. Ok. mm, ¿Se acuerdan que es una goma? Porque cuando fue el examen casi todos la goma, pues como que se les olvidó que eran las gomas. Sí, doctora, es un nódulo en el que ya lleva un proceso de necrosis. Ujú. ¿Algo más sobre la goma? ¿Alguien Pues, que quiera agregar algo más? Digo, que porque son no lesiones no primarias. resolutiva. Ajá, exacto. Aquí solamente van a ver va a ser muy frecuente que veamos que dice nódulos. Algunos van a decir gomas, algunas van a decir úlceras, o si no, podrían decir también placas verrugosas y vegetantes. Eso es como que la forma en que se llegan a presentar el cuadro clínico en las tuberculosis. Pero insisto, no es precisamente lo primero que pensemos. ¿Vale? Con la que sigue, Valeria, por favor. Sí. Tuberculosis gomosa hematógena o metastásica abscedente. Va a haber presencia de gomas, se va a desarrollar a partir de un foco tuberculoso oculto, más frecuente en niños con alteraciones inmunitarias, gomas múltiples en el tronco, en las extremidades y suelen ulcerarse. Ujú. Bueno, aquí no hay imagen, chicos, porque era lo que les decía, no siempre se encuentran imágenes o son de difícil acceso o de plano, ni siquiera están subidas, son tan antiguas los reportes de caso que ni siquiera hay posibilidad de verlos. Entonces, por eso ahí no hay una imagen, pero vuelvo a lo mismo. Al no tener una imagen, pero vean, no es muy frecuente, solamente está diciendo que es más en niños y habla nuevamente de las famosas gomas. ¿Vale? Apóyanos con la que sigue, Valeria, por favor. Sí, tuberculosis luposa o lupus vulgar. Con frecuencia es consecutiva a reinfección endógena y puede presentarse junto con una forma colicuativa. Parte central de la cara, en pabellones auriculares y también puede aparecer en el tronco y las extremidades. Va a haber placas eritematoescamosas y verrugosas de crecimiento centrífugo que dejan en el centro ulceración y cicatrices atróficas o queloides. En casos crónicos destruye el cartílago de narices y orejas y en caso de 20 o 30 años carcinoma epidermoide. La lesión elemental es el lupoma, que es un nódulo pequeño. No, Ok, perdón. sí, un nódulo pequeño, ok. ¿Para qué les gusta si no fuera una tuberculosis luposa? Yo había leído que pueden ser, bueno, se confunde con rosácea incluso y acné, pero también había leído que pues hay placas que pueden parecer pues igual infecciones fúngicas o sífilis Ujú. tardías. Ujú. Aquí podría ser hasta
aunque la leishmaniasis es poco frecuente que lo veamos, en el tema cutáneo, leishmania es una opción, que en este caso leishmania no sería una infección micótica, no sería una infección bacteriana, sino son parásitos. Aquí es más frecuente en el sur, pero es una opción aparte de lo que nos dijiste. Dice luposa porque también se puede confundir, dado que genera y lo vamos a ver cuando veamos enfermedades de tejido conjuntivo, por las placas estas que llama eritematoescamosas, que así se puede presentar al inicio, aunque aquí estas dos imágenes, ustedes me van a decir, pues ahí no parece ni placa, ni es de aspecto verrugoso, más bien parece como, por ejemplo, nódulos pequeños de su lado derecho y acá del lado izquierdo, que es en la oreja, pareciera ser que la oreja está infiltrada, ¿no? O sea, entiendo que ahí no estamos teniendo como una imagen específica en relación a placa, pero cuando son placas puede ser con el mismo lupus discoide, que sí hay que aclarar que el lupus discoide es la forma cutánea del lupus, que no necesariamente es lupus sistémico, y esa es la forma crónica porque esa se queda de manera obviamente indeterminada y genera ese aspecto, eritemato escamoso, luego puede como, más que ulcerarse, atrofiarse, como secuela y le gusta también en la cara o zonas expuestas. En el tema de lupus tiene que ver más con la exposición solar, en el tema de la luposa pues no va por ahí, como que lo quisieron equiparar. Estas lesiones rojas también de su lado derecho también me podrían gustar, aunque no lo viene, por ejemplo, en los libros es con sarcoma de Kaposi, que es más frecuente en pacientes VIH, aunque hay una variedad clásica que no tiene que ver con inmunosupresión. Y es así, esas placas como de color violáceo o rojizo. ¿Qué otro podría ser que se les ocurra? Podría ser psoriasis pustulosa también. Yo creo que ahí esa sí no te la voy a comprar. Dice, y no por mala onda. Recuerda cómo viene la psoriasis pustulosa, cómo vimos la imagen. Precisamente su nombre lo dice, con pústulas. Y aquí no vemos pústulas, no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Sí. ¿Me perdona? No, si no, dice, no estoy enojada, simplemente dije que no lo iba a comprar. Mm, ¿Qué otra cosa? ¿Les gusta como independientemente de que sarcoma es un tumor, pues a lo mejor otros tumores, ¿no? Algún tumor raro ahí con algún componente vascular, digo, en relación a las imágenes que estamos viendo, tumores malignos. Luego ahí hacen algunas cosas extrañas de repente los tumores. ¿Vale? Bueno, Doctor, entonces ya, mande. por ejemplo, el de la derecha no se podría confundir igual con un nevo o no sé. Pues sí, con un nevo, por ejemplo, un angioma, aunque recuerden que los angiomas o puntos rubí son muy rojizos, este es más violáceo, pero sí, podría ser un nevo, a lo mejor un nevo con algunas características no tan, me refiero al color, no el nevo que habitualmente conocemos, pero podría ser. Pero definitivamente si yo viera y lo pensara en un nevo, tendría que revisarlo, ¿no? En el sentido de que no se ve tan con características de benignidad, habría que revisarlo o canalizarlo en su caso. Digo, lo de menos es de que te digan, bueno, es benigno, pero ¿qué tal si por omisión te saltaste algo? Ok. Entonces, hasta ahí dejamos contigo, Valeria. ¿Quién sigue? Y yo, Ok, Fernando. ¿quién es yo? Fernando. Ok. Bueno, el lupus tuberculoso verrugoso
Es una variedad de tuberculosis luposa más activas y con más lecciones exofíticas. Ajá. Se ve medio fallecillo, ¿verdad? ¿Para qué les gusta? Podemos empezar desde diagnósticos que ya hemos visto. Psoriasis, podría ser. Mm, Mm, sí, nada más recuerden que la psoriasis le gusta más como escama. Y esta, vean cómo la lesión es más como verrugosa, no tanto escamosa. Pues aquí sí podría ser una cromoblastomicosis, una blastomicosis, o bueno, yo Que también sería, podría, ujú, ay, perdón, yo también podría pensar en un nevo epidérmico verrugoso. ujú. No, aunque el nevo epidérmico le gusta ser un poquito como más delgadito, por eso es nevo epidérmico, inclusive la versión lineal, que precisamente es como una línea, pero ¿por qué no? Y ¿por qué no verrugas vulgares, no? Así como que hay pacientes que ustedes a lo mejor recuerdan cuando vimos verrugas vulgares o mezquinos que pudiera ser de una sola lesión, pero hay pacientes que tienen múltiples lesiones y llegan a formar placas, quizá en el contexto de o que no se han tratado o que le han dado lata a la lesión y por eso se ha estimulado el crecimiento. Pero sí, vendría el diagnóstico de infecciones micóticas, como dijiste, cromo, esporo, y también podríamos tener aquí al carcinoma espinocelular o epidermoide en el tema de tumores malignos. Digo, al final del día no luce bien, ¿no? Entonces, hay algunos con los que podríamos compararlos. Ok, la que sigue, Fernando, por favor. Tubérculo anatómico, verruga necrógena o verruga del disector. Es una variedad de una tuberculosis verrugosa o el estado inicial de la misma, que generalmente se produce por inoculación accidental o profesional en manos o dedos y el nódulo inicial aparece poco después inflamado o es doloroso. Mm, Bueno, ahí para que vean, hasta la foto fue en blanco y negro. Si yo lo viera, pues, y se puede ser como en la otra, ¿no? Alguien se picó, alguien estuvo escarbándose, ya ven que la gente no tiene miedo a estarse escarbando la piel, nada más le mete la aguja y le pone alcohol y ya considero que eso fue su asepsia, antisepsia. ¿Qué más les gusta? No se peleen. Doctora, yo tengo una duda. Ajá. Este tipo de tubérculo es aquel que se daba, bueno, en un artículo mencionaba que se da por inoculación en pacientes, bueno, en personas que tenían contacto con el bacilo como las personas de los necros y Sí. los veterinarios. Ujú. Sí, son ese tipo de pacientes en los que bajo un tema muy específico de su ocupación y al tener a lo mejor una entrada, o una herida o previa o inclusive al estar haciendo su trabajo tuvieran una lesión, pudieran por esa vía. Ujú. Entonces Doctora, el que quiera, ah, ujú, no, adelante, perdón. no, les iba a decir, entonces el que quiera hacer algo de forense, hay que ser cuidadoso, ¿eh? A quien le guste, digo. Dime. Podríamos también, bueno, aunque aquí en la imagen no se ve, o sea, bueno, muy Ujú. claro por la Sí. coloración, podríamos también sospechar de un panadizo herpético. Bueno, yo he visto y, bueno, yo Ujú, siento que son muy similares. ujú. Podría ser. em,
Por ejemplo, otra situación, aunque obviamente generalmente va a ser en el dorso, pero digo pensando como muy abierto, quistes mucosos que tienen que ver con enfermedades articulares degenerativas, o por ejemplo, los quistes sinoviales. Digo, entiendo que tienen ciertas formas o ciertas cosas o ciertos lugares, pero bueno, a veces nos dan sorpresas, así como me estás diciendo. La foto no es precisamente la mejor por el color, que es en blanco y negro, pero bueno, pensando en ciertos lugares, entraría en la posibilidad de ampliar los diagnósticos diferenciales. Y por ejemplo, dice es inflamado doloroso. Un panadizo es doloroso. Un quiste puede ser mucoso. Digo mucoso, puede ser doloroso. Entonces, y así, las que llegaron a mencionar. ¿Ok? La que sigue, Fer. Yo no la hice, pero está bueno. Pues sí, ¿cuántos son, no? Son como 20 variedades de tuberculosis. La que sigue. ¿Ok? Tuberculosis verrugosa. Tiene una recurrencia de 8%, se debe a reflexión exógena en individuos presensibilizados, extremidades, principalmente en manos y pies, y en ocasiones nalgas. Hay nódulos y verrugosidades agrupados en placas que tienden a crecer hacia la periferia y a cicatrizar en la parte central. En las extremidades pueden presentar elefantiasis por linfostasis en casos crónicos. Ok. Se ve feíto, ¿no? En el sentido de feíto, no a lo que me refiero, no lo dejaría, no pasaría como inadvertido o como que a lo mejor se le va a quitar solito. Si ven la mano, ¿para qué les gusta? Así súper fácil. Como algún tipo de verruga viral, pues. Ajá. Exacto. Parece que estuviéramos viendo una imagen de verrugas vulgares o verrugas virales. Y la que está del lado izquierdo, son las que ya también han dicho. Bueno, quizá algunas parezcan repetitivas, pero también entraría, como dijo Brandon, las cromo, las esporo, hasta un espino. Luego algunos linfomas de tipo B, linfoma cutáneo tipo B, también te puede dar ese tipo de lesiones, esas lesiones nodulares que luego adquieren así como un aspecto verrugoso. Pero insisto, no pasaría desapercibido como para no tratarlo, no tomarle una biopsia o no darle un seguimiento. Hasta aquí, Fer. Doctor, Ajá, también dime. podría ser gota, no sé, no estoy muy segura, del lado derecho de la mano. ¿Te refieres a un tofo gotoso? Sí, El tofo gotoso lo vas a ver más bien la piel o la superficie, en este caso más respetada, y lo vas a sentir más debajo y como con una situación como más, digo, esto es firme. Esto si lo tocas seguramente lo encontrarían con una consistencia firme, pero el otro es una consistencia más, ¿cómo les diré? Pues es que firme y duro no sería exactamente lo mismo. Em, También muy doloroso, quizá incluso con algunas zonas por ahí, en ocasiones cuando está activo un poco caliente, obviamente no tratando de compararlo con una celulitis, pero no, así no es exactamente como luciría, porque la lesión más que exofítica es como con una piel más respetada y el tofo proveniente de la zona articular. Pero bueno, digo, estamos haciendo el ejercicio, ¿no? El chiste es pensar y andar la imaginación. ¿Quién sigue? Yo, Que se Brandon. presente.
Ok, soy yo. Sí, soy yo. Bueno, pues la que sigue es tuberculosis ulcerosa cutánea o mucosa u orificial. Bueno, es poco frecuente y se origina por autoinoculación. Se presenta en cara o las extremidades, sobre todo periorificial en los labios, la lengua o perianal. Se presenta como nódulos y úlceras y pues es una tuberculosis activa extracutánea pulmonar, genitourinaria o gastrointestinal. Yo de Ok. aquí pues había, bueno, en cuanto a un diagnóstico diferencial, yo había encontrado que puede ser pues úlceras aftosas, pues aquí tal vez sí podría ser linfogranuloma venéreo y pues igual leishmaniasis mucocutánea o una neoplasia como tal, ya que pues también se presenta, bueno, ¿cómo se dice? Es más común en adultos de mediana edad y ancianos. Ajá, por ejemplo, con esta imagen que está aquí, además de todo lo que me dijiste, podría a mí, pensando en un tema de malignidad muy específico, hay un carcinoma vasocelular que son de las variedades histopatológicas que tienen un pronóstico no tan bueno, como pudiera ser un sólido, como pudiera ser un adenoideo. Hay una variedad de esclerodermiforme y adquiere así un aspecto semejante, como retraído, como hundido. Obviamente no es una úlcera activa, a lo que me refiero que tenga una secreción, simplemente es un hundimiento. Entonces, esta parte de los que dijiste, yo agregaría uno de esos diagnósticos que entraría en la parte de malignidad. No sé si alguien quiere agregar algo más de esta lesión o de esta imagen, perdón. Bueno, yo tengo bueno, es como una aportación y una duda. Yo había leído que pues tienen un mal pronóstico, o sea, en general, ya que pues tienden a tener pues una enfermedad grave de los órganos internos, como dice pues aquí, pulmonar o gastrointestinal. Entonces, aquí, o sea, bueno, hablando de esta en específico, no tendría como un tratamiento como tal, solo sería como el manejo de la enfermedad interna, bueno, sí, como tal, Pues sistémica. mira, las tuberculosis, cuando son un tema sistémico o un tema cutáneo, se tratan prácticamente con el esquema sin cambios. De hecho, no hay ningún medicamento, a excepción que haya alguna situación de alergias o algún punto muy específico en el paciente. Se trata con el esquema que es vigilado, en donde vas con todos los medicamentos, streptomicina, rifampicina, estambutol, piracinamida, bueno, o dependiendo de cuál vaya a ser la combinación idónea para el paciente. Pero a lo mejor en este segmento, pues podría valer la pena, no sé, pongo el ejemplo, un retiro local, una reconstrucción y tratar la lesión, perdón, el tema sistémico, pero sí lo hay. La única cuestión es que son medicamentos que debe de estar el paciente con una disciplina prácticamente férrea o militar, porque donde dejes de tomarte uno, ya puedes hacer resistencias y ahí es donde entramos en la dificultad del manejo. Digo, ya ahí el pronóstico no lo podría yo estimar tanto porque no sé si haya alguna otra situación de base que pudiera favorecer una mala evolución, independientemente que de entrada es como si yo te dijera, bueno, es que hay no sé, pongo un ejemplo muy general. Hay una neoplasia y tiene, por ejemplo, un carcinoma de colon, y tú podrías decir, bueno, a lo mejor tiene buen pronóstico por eso, por esto, por esto. Pero pasa el tiempo, pasan algunos meses y se empiezan a complicar algunos detalles. Lo vería parecido en el aspecto de que no sé cómo vaya a responder, no sé qué otras comorbilidades pudiera tener, el tratamiento si me pudiera generar hepatotoxicidad, no lo sé. Pero al final del día, pues tratas de hacer todo lo posible. Y aquí pues sería un manejo multidisciplinario también.
De acuerdo. Muchas gracias. Nada. A ver, la que sigue, Brandon. Esta no tiene Bien. más. Bien, la tuberculosis cutis miliaris acuta diseminata, pues va a ser secundaria a un foco pulmonar o meningio en pacientes con inmunodeficiencia, CD4 menores a 100, y bueno, van a tener superficies de extensión en genitales y nalgas, y se van a presentar como máculas, papulovesículas, pústulas y nódulos. Pues sí. Aquí, si nos lo ponen así con todas esas lesiones, pues podría ser todo y nada, ¿no? Dice superficies de extensión genitales y nalgas, con pústulas, con papulovesículas, con nódulos, pues podemos pensar en foliculitis, en furunculosis, hasta en un herpes, qué sé yo. Pero bueno, por eso la imagen de tantas variantes que hay. La que sigue, por favor. Esa tampoco tiene. Qué raro. Bueno, esta es la tuberculosis vegetante o ulcerovegetante. Es de crecimiento rápido y destructivo e infiltrante. Ujú. Yo creo que ahí con esta, sin imagen, pero pensando crecimiento rápido, destructivo, infiltrante, lo primero que se me ocurría sería una de tantas neoplasias, ¿no? A lo mejor un epidermoide mal diferenciado de estos que van avanzando rápido, porque hay, bueno, lo veremos más adelante, hay bien diferenciado, moderadamente diferenciado y mal diferenciado. Obviamente entre el moderado y el mal diferenciado, en específico ese último, es el que les va mal, porque tienden a comportarse de manera precisamente destructiva. Ok, hasta aquí, Brandon. ¿Quién sigue, por favor? Yo, Cintia. Ok, Cintia. Ya se cambió la imagen. Es que mi compu está muy lenta. Bueno, aquí le leo de mi teléfono. Seguimos con tuberculosis miliar. Y forma aguda, es una forma aguda rara de diseminación hematógena y mal pronóstico. Llega a aparecer en niños con trastornos inmunitarios y es consecutiva a una tuberculosis interna o cutánea crónica. Se va a presentar en forma de nódulos, pústulas, úlceras y lesiones hemorrágicas. ¿De qué le ven ahí? Dice, ¿para qué les gusta? Si no pensaran, perdón, en miliar. ¿Podría ser herpes, doctora? Pero acuérdate que el herpes, una de las lesiones esenciales son las vesículas. Sí, es cierto. Pero miliar, hay una enfermedad que está... Dinos. Bueno, es que se me hizo parecido como si fuera varicela, tal vez. Bueno, en el tema varicela hay que recordar que se llaman lesiones polimorfas, y las lesiones polimorfas significa que hay muchas al mismo tiempo, como parecido en el acné, en el sentido que en varicela van a encontrar en distintas etapas las lesiones. Pueden encontrar pápulas, pueden encontrar vesículas, incluso pueden encontrar costras. Es decir, fueron lesiones que fueron evolucionando y ya se convirtieron en lo residual, que sería la costra. Pero si se fijan, todas están como muy parecidas. En este caso, más bien le veo cara como pustulitas. Si me lo presentaran así, una opción es precisamente la milia, que es muy frecuente en los niños, en los bebecitos, que traen las mamás tapados como si fueran así taquitos, porque traen la ropa y traen más ropa y traen una cobija y traen como 30 cobijas. Se tapan precisamente los folículos, y por eso se forman así como unos granitos chiquititos. Nada más que son como menos rojizos, al menos comparativamente con la foto. Por ejemplo, también podría ser una reacción a fármacos. Por ejemplo, las reacciones acneiformes, que precisamente es acneiforme porque semeja al acné, pero tiene una cualidad del acné, porque ahí van a decir, bueno, doctora, usted nos dijo que era polimorfo el acné, que son varios tipos de lesiones. La reacción acneiforme generalmente va a predominar un tipo de lesión, y eso es como puedes hacer el diferencial entre el propio acné
o una reacción a algún medicamento. Entonces, monomorfo significaría que predomina más un tipo de lesión. Entonces, esa sería una de las opciones. No sé si se les pudiera ocurrir alguna otra. Ay, perdón. Si no, no pasa nada. Pero vean, aunque es rara, el pronóstico no es bueno. Y el tema es que aparecen niños, ¿no? Entonces, pues ya de ahí ya hay varios detalles que no son tan buenos. Son pequeñitos y que puede ser que no les vaya tan bien. ¿Ok? La que sigue, por favor. Cintia. Bueno, es que como se tarda en cambiar a mí. Ok, no, nos esperamos. Bueno, se los leo de aquí del teléfono, por lo mientras que se me cambia aquí a la computadora. Dice, tuberculosis causada por bacilo bovino atenuado o Calmet-Guerin, que es tuberculosis luposa propia de niños y jóvenes. Sitio de aplicación de y las lesiones colicuativas o generalizadas de tipo tuberculoide. Y se da un fenómeno de Conch con adenitis o abscesos y BCG-itis en pacientes con deficiencia de interferón gamma. Ok. ¿Para qué les gusta? Podría verse como piña, tal vez. Tienes razón. Por ese borde, ¿no? Rojizo. Hay otros, por ejemplo, hay unas cosas que se llaman eritemas anulares, granulomas anulares. ¿Qué tienen en común? Esa como forma de anillo en donde hay casi siempre un centro respetado o con un poco de escama, aunque obviamente la imagen no es tan nítida como para saber, pareciera ser que no hay nada en medio, piel sana, solamente esos bordes. Entonces, creo que el principal, y pensando en frecuencia, podría ser una tiña. ¿Ok? ¿Alguna otra que ustedes pudieran decir o ocurrírsele? No. Bueno, ¿la que sigue, Cintia? Voy. Sí. Bueno, a ver, dice tuberculosis nodular profunda o eritema indurado de Bacin. Su recurrencia es de 15% y predomina en mujeres jóvenes. Se va a ver afectar a las pantorrillas y puede ascender a los muslos y casi siempre es bilateral. Presenta lesiones como nódulos eritematosos profundos y dolorosos, con una evolución crónica por brotes más frecuentes en épocas frías. Y cuando presenta necrosis da lugar a un eritema indurado de Hutchinson, además de úlceras cubiertas de exudado purulento que deja zonas atróficas al cicatrizar. Ok. ¿Qué les gusta? Creo que estamos, como que tenemos una imagen que se podría prestar para más, como más opciones, ¿no? No les dé miedo, no se me duerman. Por ejemplo, la de la izquierda. La de la de izquierda podría ser con esporotricosis. Ok. ¿Y la de la derecha, para qué te gusta? Podría ser leishmaniasis por la úlcera necrótica. Con También las podría úlceras. ser por... Ay, perdón. No. Iba a decirle si puede ser también por sarcoidosis subcutánea. La sarcoidosis no es tan frecuente, pero de repente por ahí la sarcoidosis nos da nuestros, ¿cómo les diré? Nuestros revolcadas, en el sentido de que no es como que sea algo fácil de pensar y obviamente tienes que tener el estudio de patología presente.
cuando hay úlceras hay como una gama muy grande de opciones. Hay algunas que se llaman enfermedades neutrofílicas, como es algo que se llama pioderma gangrenoso, que no es muy frecuente, pero sí entra como un diagnóstico diferencial. Prácticamente todos los que hemos visto en relación a micosis profundas que generen úlceras, el mismo complejo vascular, etcétera, etcétera. Aquí lo importante es de que en algunas ocasiones el eritema o los nódulos o las nudosidades, incluso más bien que pudiera presentar, se pueden confundir con algo que se llama no eritema indurado, sino eritema nodoso. Por eso hablo de nudosidad. Entonces, ese eritema nodoso también es muy frecuente en las mujeres y viene por cuestiones infecciosas, por ejemplo, vías urinarias, infecciones vaginales o medicamentos. Medicamentos puede ser una gran variedad. Y la única cuestión es de que si estas lesiones se están comportando de manera recurrente, ya has descartado las posibilidades más frecuentes y se siguen presentando, estás como obligado a la toma de una biopsia y con una búsqueda como muy enfocada a que encontremos a este bacilo. ¿Vale? La que sigue, por favor. Voy, doctora. Sí. Luego tenemos el tuberculide, nódulo necrótico o tuberculide papulonecrótica. Se va a presentar esto en niños y jóvenes, teniendo de topografía codos, rodillas, muslos, nalgas y troncos, excepcionalmente en cara y pabellones auriculares. Estas lesiones que van a ser los nódulos van a ser de menos de 0.5 centímetros de diámetro. Son eritematoviolaceos con una zona necrótica central de color negruzco que al desprenderse deja una cicatriz varioliforme. Recuerden que varioliforme se refiere a varicela. Entonces, son esas cicatrices como hundidas o atróficas, pero obviamente con los antecedentes de que haya tenido algún tipo de enfermedad de eso, o hay una complicación en los atópicos que es así, varioliforme. Eso es muy raro, pero ese es un atópico que se está comportando de una manera como muy, muy grave, en especial en niños. ¿Les gusta para algo en especial esta? Podrían Dice no. ser, podrían No, ser iba a decir, una, me gusta para tuberculide nodulonecrótica nada más. no, podría ser también una vasculitis o una granulomatosis. Granulomatosis sí, pero recuerden que la vasculitis también como que viene un poquito mezclado. Vienen como manchas, vienen como algunas pápulas y sí son esto como eritematoviolacio, nada más que generalmente no deja esas zonas necróticas. Pero bueno, quizá si lo viéramos en una etapa inicial, sí podría pensarse en una vasculitis específicamente cutánea. Ya juntando algunas otras cosas, pues podría ser alguna sistémica, pero podría ser porque aunque aquí la imagen está recortada, pareciera ser que en la base, en donde termina la foto, están como unas zonas como de costra. No sé si se fijen en medio de lo que es la rótula y es en la parte inferior y está recortado. Entonces, las que menciona como nódulo, más bien cicatrices de aspecto varioliforme, yo las vería las que son en la parte de arriba, se ven así como hundidas y estas como costras hemáticas que seguramente se van a convertir en ese tipo de cicatrización.
Ujú. Por ejemplo, hay algunas lesiones cuando empiezan con puras lesiones, aunque aquí está claro que dice nódulos, hay algunas lesiones que se conjuntan y entran como diferenciales, algo que se llama líquen plano, pero el líquen plano no es localizado, el líquen plano le gusta ser más diseminado y son como brillantes y con mucha comezón. Y esto, pues, desde el momento en que aparece así, probablemente o tendría o comezón o incluso algo de dolor, porque al final está dejando ese tipo de cicatrización. Ujú. La que sigue, por favor. Ya cambiamos. Creo que sigo yo. ¿Ok? Tuberculide, micronodular, liquenoide o líquen. Tuberculide. Tuberculide o Ujú. líquen scrofulosorum. Niños y jóvenes presentan el 84%, tronco y extremidades, nódulos foliculares de 1 a 2 milímetros de color de la piel, rosados o hipocrómicos que casi siempre se agrupan en placas ovaladas. Es asintomática, con brotes y semeja a una queratosis folicular. 72% se presenta aplicación de BCG y coexiste con otras formas de tuberculosis. Ok. Bueno, aquí ese aspecto como folicular les recuerda alguna situación, por ejemplo, como la que vimos en Atopia, de un tema que era queratosis pilar. ¿Se acuerdan la piel de gallina? ¿La han escuchado con este término? Sí, doctora. Ujú. Ujú. Es muy frecuente, más frecuente a veces de lo que uno se imagina. Esa podría ser una posibilidad dentro de lo fácil. A lo mejor ustedes díganme alguna difícil. Podría ser un líquen nítido. Hay un líquen nitidus, nada más que los líquen nitidus están un poquito más chiquititos, pero sí puede tener ese aspecto folicular, se refiere porque emerge de donde está el vellito. No van a ver el vellito a veces tan fácil porque son vellos muy finos o pequeñitos, pero a eso se refiere con folicular, porque emerge de donde está el pelo. Ujú. Pues si se fijan, tiene como muchas posibilidades, por eso les decía que es la gran, también imitadora. La que sigue, por favor. Ujú. Ok, tuberculide ulcerosa es la forma, es muy rara que predomina en mujeres, piernas y muslos, lesiones ulceradas arciformes de crecimiento lento que se confunden con tuberculosis luposa y eritema indurado. Bueno, hasta entre ellos mismos se llega a confundir, ¿no? Entonces nada más recuerden cómo vimos la tuberculosis luposa o el eritema endurado de bastón. La que sigue, por favor. Ujú. Tuberculide de la cara. No reconocida, adultos, parte central de la cara o región perioral, nódulos eritematosos firmes y pequeños que evolucionan por brotes. Ujú. ¿Para qué les gusta? Es para acné. Voy a hacer acné. ¿Alguna diagnóstico diferencial con acné? Rosácea. Rosácea. Ujú. Me gusta más para rosácea, pero bueno, también hay posibilidades del acné, porque hay una variedad de acné nodular o donde predominan los nódulos. ¿Alguna otra? Bueno, solamente aquí cuando dice no reconocida es porque hay algunos autores que no la toman como una opción o una posibilidad en el diagnóstico, ¿eh? No es de otra situación.
Y dentro de los diferenciales, recuerden que cuando utilizamos mucho esteroide podemos estropear la piel o corticodañarla. A veces también los pacientes llegan con lesiones semejantes. Y es muy frecuente que utilicen los esteroides en la cara, porque al principio o durante un tiempo largo ven una mejoría y como se lo dejan de poner y empiezan a tener otra vez lesiones, pues se lo siguen aplicando hasta que de plano dañan la piel. A veces de manera reversible, otras de manera irreversible. ¿Sí? La que sigue. Ujú. Cambiamos de ayudante. Me tocaría a mi doctora. ¿Ok? Dice histopatología característico, pero no patognomónico, granuloma tuberculoide. Ujú. La imagen Ahí. Ujú. de la izquierda a superior dice granuloma con caseosis central. Ujú. Que vean, Ujú. está como todo desordenado, ¿no? Está como, o sea, no tiene pies, solamente se ve todo es infiltrado alrededor, que es lo de color morado. Esta del lado derecho, ¿ubican dónde está la lesión? ¿O dónde quieren señalar? Este es de la arenas, en donde dice granuloma tuberculoide, células gigantes de tipo Langhans. Ahí le faltó una N. Langhans. Curran y anímense. ¿No? Ven aquí, vean en la parte, ubiquen su mirada en la parte de en medio, hacia arriba, y se ve como si fuera un anillito a la mitad, como si fuera, no estuviera completo. Si yo bajo, veo otro anillito, este sí completo, como redondeado. Ahí ¿nos puedes ayudar, Fer? Si hagan de cuenta que pongan su dedo, ay caramas. Espérame. Es que se trabó. Si quieres, más fácil nada más, dibujamos la pantalla. Si yo pongo mi dedo medio y mi dedo índice va a quedar abajito y mi dedo medio más o menos como en medio. Esos son las células gigantes tipo Langhans. Ajá. Y la que está acá abajo. Ándeles. Eso en teoría debería de encontrarlo el patólogo, que sería su gerente. Pero obviamente a veces tenemos que tener algunas tinciones especiales. Por lo que se mencionaba, ¿no? No es precisamente patognomónico. Vean acá en la otra imagen, que esa sí es como totalmente diagnóstica, de su mano izquierda, que están encontrando ahí los bacilos. ¿Dónde los ven? Porque acuérdense que son bacilos y entonces son como, ya vieron algo de Sí, esto de laboratorio, ¿no? bueno, yo quería comentar que son esos dos como palitos que se ven prácticamente en el centro de color rosado. Ajá. Porque si no mal recuerdo, o sea, es con la tinción de Sil Nielsen, es para los bacilos ácido alcohol resistente. Así es, ahí donde estaba, arriba de la manita que estaba. Ahí. Ándale, exacto, ¿ok? Simplemente nada más recuerden, hay algunos que pueden ser orientadores o pueden tener un poquito ahí de posibilidad de error, pero hay estudios un poco más específicos que son PCRs. Simplemente las PCRs no las hacen en todos lados
Y cuando nosotros teníamos alguna situación de ese tipo, nos apoyaba el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias para hacer ese estudio. Pero obviamente se llenaba un formato especial para que nos pudieran apoyar con la parte de la PCR, dado que no es un estudio que yo vaya al chopo y le diga, oiga, ya traigo aquí mi biopsia, hágame esto, ¿no? Son cuidados especiales, ¿no? Por el tipo de bacteria. ¿Ok? La que sigue, por favor. La que sigue. Dice, datos de laboratorio. Intradermorreacción con PPD solo indica contacto con el bacilo, no es diagnóstico. ELISA, PCR, inmunofluorescencia, anticuerpos monoclonales, pruebas de RNA y DNA, técnicas de rastreo genómico, ELISpot, EXPERT, radiografía para tuberculosis en pulmón, hueso y articulaciones, estudio completo del paciente y criterios absolutos para diagnóstico, demostración de Barr con Sil-Nielsen, aislamiento en medio del Lowenstein-Jensen en 3 a 4 semanas e inoculación positiva en 6 a 7 semanas. Bueno, aquí nada más acuérdense que hay lugares en el mundo en donde la BCG no es una, inclusive no tenemos que irnos tan lejos, aquí nuestros vecinos del norte, donde BCG no es una vacuna que esté dentro de su esquema. Entonces nosotros ya estamos como sensibilizados. Entonces la PPD es una prueba que todavía se sigue usando, que es útil para, como en este caso, o como cuando hablamos de psoriasis, en donde comentamos sobre los biológicos, y una de las cuestiones que no debe de tener el paciente es que tenga una tuberculosis que estuviera ahí activa o quizá latente. Ya cada paciente se tomará como un ser individual con ciertas cosas para poderlo elegir, o si es necesario que se le dé ciertos tratamientos. Entonces, esto solamente está orientado para saber si el paciente estuvo en contacto con Mycobacterium. Entonces, nosotros pues tendríamos una prueba de PPD técnicamente positiva, pero hay mediciones. Y aquí, recuerden, lo que se inyecta es un poquito de la tuberculina, que es 0.1 mililitros, y se aplica como si fuera otra vez en el brazo. Entonces, es intradérmico y la reacción debe de leerse más o menos en 48 a 72 horas. Si hay una induración de 5 milímetros o más, se considera positiva. Si ha tenido contacto reciente con otra persona con enfermedad infecciosa de tuberculosis. Obviamente se tendría que complementar con una radiografía. Los pacientes con trasplantes de cualquier órgano deberán de ser como ahí muy específico que los vigilemos. Si es mayor de 10 milímetros, se va a considerar una reacción positiva, pero bajo las siguientes circunstancias. Nacieron en países donde la tuberculosis es común y por lo luego salimos nosotros, ¿no? México, China, Haití, Guatemala, etc. Abusan de drogas, trabajan en algún laboratorio que tenga que ver con bacteriología, viven o trabajan en entornos con alto riesgo o tienen ciertas afecciones que los ponen en alto riesgo. Y aquí diabetes viene y nosotros pues ya les he dicho, tenemos un chorro de diabéticos. Bajo peso corporal, por ejemplo. Y si la induración tiene más de 15 milímetros o más de esto, es una reacción positiva en las personas que no tienen ningún factor de riesgo de todos los que mencioné anteriormente. Entonces, se mide en base a un tamaño. Nosotros saldríamos positivos, pero tendríamos que tener también un límite. Entonces, si salen, tendríamos que buscar
al paciente otras, digamos, estudiarlo de otra manera para poder tener diagnóstico seguro. No solamente es que sea la PPD, la PPD te ayuda. La que sigue, por favor. Ok. Bueno, aquí nada más quiero hacer una aclaración. Se supone que estos son, digamos, como que tratamientos que están avalados por organismos específicos, Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. Entonces, vean, es isoniazida, rifampicina, streptomicina, piracinamida y etambutol. Y aquí te menciona qué es lo que hacen cada uno de ellos. Estos son lo que les decía que tienen que ser estrictamente revisados en el área de, al menos institucional, debe ser por la parte de epidemiología. No le puedes dejar al paciente que se lo lleve a su casa y le des sus 1000 tabletas para que se lo tome en su casa, no. Se lo debe de tomar enfrente de ti. Prácticamente es como, ¿cómo se llama? Como si estuvieras ahí enfrente del policía. La única situación es que estos medicamentos están con riesgos de tener algunos efectos adversos, en especial isoniazida, rifampicina, streptomicina. Algunas cosas van a escuchar que las estoy leyendo como tal del libro. Dice, para obviamente no equivocarnos, dice, ante sospecha clínica de tuberculosis puede usarse una prueba con politerapia durante 1 a 3 meses. En una enfermedad confirmada se da el tratamiento durante 6 meses en 2 fases. Una intensiva con duración de 2 meses y permanente o de sostén durante 4 meses. Hay 3 esquemas. Un diario supervisado por personal de salud, que es el ideal. Un diario y 3 veces por semana supervisado, que es una alternativa aceptable. Y un supervisado 3 veces por semana en las 2 fases y que el paciente no tenga infección por VIH o esté en contacto con un paciente infectado por VIH. Generalmente lo hacen así el primero, un diario supervisado por personal de salud. Ya vieron ahí cuáles son las dosis recomendadas. Entonces, es 5 miligramos por kilogramo al día, 10 miligramos kilogramo al día, 10 a 15 miligramos kilogramo al día. Y menciona, en México se utiliza el tratamiento primario acortado con una fase intensiva de 60 dosis, que es una grajea con una presentación combinada que contiene isoniazida, 75 miligramos, rifampicina, 150 miligramos, y piracinamida, 400 miligramos, y etambutol con 400 miligramos al día. Son 4 tabletas, es de lunes a sábado, y va seguido de una fase de sostén con isoniazida 400, rifampicina 300, 2 tabletas los días lunes, miércoles y viernes, un total de 45 dosis. En pacientes que pesen menos de 50 se debe calcular por kilogramo. Estamos hablando de situaciones que son adultos con alguna situación en especial que manejan pesos distintos, o personas bajitas que son delgaditas, o el otro punto, pues todos los niños, ¿no? Dice, y estos medicamentos se deberán de tomar 2 horas después de los alimentos o en ayunas. Y el paciente no debe comer sino hasta 2 horas después. Son tratamientos, si se fijan, ahí menciona mínimo 9 meses, mínimo 9 meses. En el Arenas te lo marca con esta forma de que son 6 meses, con la fase intensiva y sostén. Y se tienen que dar en ese orden. No es de que te falte uno o no lo hay. Inclusive a veces no lo inicias o tienes que, ¿cómo les diré? No está discusión. Es decir, ¿es eso o es eso? No hay otra opción. Porque si no, entramos en las partes de que hay algunos fármacos de segunda línea, a los cuales en teoría tienes que agotar primero lo de primera y luego ya lo de segunda, como pudiera ser canamicina, amicacina, fluoroquinolonas como levo o moxi o floxacino,
O, por ejemplo, bacteriostáticos orales como ácido paraminosalicílico, cicloserina, tericidona, etionamida y protionamida. Entonces, por ejemplo, menciona, en pacientes VIH positivos se recomienda que el tratamiento dure 8 meses o hasta más, puesto que se observan menores tasas de recaídas, mínimo 6 meses y con frecuencia diaria durante la fase intensiva y de mantenimiento. Y si no es posible, esta última debe ser 3 veces a la semana. En embarazadas no debe de emplearse streptomicina. La neuropatía por isoniazida se controla con piridoxina. Es lo que he llegado a ver un poquito más cuando el paciente realmente no fue mi primer contacto, inclusive los diagnósticos fueron hechos en otros niveles y que los mandaron al área de epidemiología y luego ya vienen como con el tratamiento ya acabado. Y de repente eso es lo que te llegan a referir, las neuropatías. Y entonces menciona que la vigilancia se debe hacer con una biometría, cuantificación de ácido úrico por el tema de la piracinamida, obvio las pruebas de función hepática y el tema de un examen oftálmico por el etambutol. Dice, en las formas hematógenas se considera agregar prednisona, 20 kilogramos por día con una disminución progresiva. Puede añadirse yoduro de potasio, ya les había mencionado la dapsona, y pues no es un tratamiento que sea, si se fijan, tan sencillo en el tiempo y que a lo mejor por una lesioncita, pues te tienes que chutar todo el medicamento para no generar cuestiones más adelante de resistencias. Y todos los estudios de laboratorio con los que debes de monitorizarlos. No es, luego en un paciente en alguna ocasión, creo que fue un falso positivo y se tuvo que, pero ya le habían dado todo el tratamiento. Sí, es un poquito ahí sí en esos tratamientos, sí, yo creo que como paciente puedes frustrarte un poco porque imagínate, te tuviste que tomar no sé cuántas pastillas durante 6 meses y de repente que te digan, ¿sabe qué? Que siempre no. Entonces, eso me tocó en el 20, alguien que llegó, cuando estábamos intermitentes cerrando, abriendo ahí en el hospital. No sé si tengan alguna duda. Quiero que se relajen porque generalmente este es un manejo multidisciplinario. 1, pensar en el diagnóstico. 2, canalizarlo a donde se debe. Y 3, si ya se tiene el diagnóstico, en el aspecto tratamiento, la parte de epidemiología en los centros de concentración es la que se encarga de administrar el tratamiento. A lo que me refiero es que ellos están por estructura o por profesiograma, tienen que llevar el control del paciente, además de ti, obviamente. Hello, hello. Yo tenía una duda, doctora. Dime. ¿Cuál de todos estos tipos? Bueno, yo había leído que, por ejemplo, la de tuberculosis colicoactiva iba a ser la que se iba a ver más frecuente en México. ¿Pero hay otra o nada más si es especial? El de Bazán en adultos y como por ejemplo esta miliar en niños, también llega a ser, bueno, dentro de la poca frecuencia, sí lo puedes llegar a ver. Pero obviamente lo que leíste y lo que viene en nuestro, digamos, libro de base, sí es la colicoactiva. Pero al final a todos les das tratamiento, sea la que sea, ¿eh? En el sentido de que a lo mejor es una plaquita solita, pero también le das su medicamento. O son muchas lesiones y le das su medicamento. Aquí no distingues. No le das la cantidad en relación al número de lesiones, le das el medicamento en relación al diagnóstico que se logró hacer. De acuerdo, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Les dije que era un tema medio pesadón. Hasta para mí, me cae gorda.
Sí, está feo. Y lepra no se diga, pero bueno, eso será en otro momento. No nos debemos de estresar. Bueno, dice, pasando a otras cosas, ¿cómo les fue en su examen de oftalmo? La favorita de Brandon. Uy, no. ¿Rela? Es hoy. Es hoy. Es hoy soy, ok. Hoy, ok. es hoy. ¿Qué hora? A las 5. Ok. Esa doctora de oftalmo luego se le van no sé si sea la misma, y no estoy hablando mal de ella, pero con el otro grupo también andaba metiéndose en mis días, y yo así como, ¿qué onda si ese es mi día? De hecho, le dije en su momento a quien estaba de jefe de grupo, le dije, no, es mi día. Ella tiene su día y tiene su horario, que respete el día de exámenes. No sé si sea la misma, pero bueno. Pues entonces los dejo que den una repasadita. Y ya nos ponemos de acuerdo en el siguiente tema y cómo lo vamos a manejar. Ahorita voy a tratar de que sea algo así como más, menos estar haciendo clases repetitivas en el sentido de, hoy te toca ahora, te toca ahora. Un poco más interactivo. Solamente me organizo porque ya tenía el papelito y ya nada más le aviso en su momento a Fernando. Hoy ya no los interrumpo para nada. ¿Va? Gracias, doctora. Una pregunta. Suerte. Gracias, doctora. Dígame. Nos había comentado del tercer parcial. Bueno, nos íbamos a poner de acuerdo para el tercer parcial. Pero bueno, ya no. Hoy es día de examen. Relájense. En la otra lo hablamos. Todavía falta mucho. Nada grave, nada complicado. Muchas gracias. ¿Vale? Entonces no se me estresen. Suerte. Coman antes. O no sé si les sea adecuado, no les vaya a dar sueño si comen. O no coman tan tarde, pues. Sí. Muchas gracias, Gracias, doctora. doctora. Gracias, doctora. Gracias, A doctora. Muy bien. ustedes, día. igualmente, bye. Hasta luego. Gracias. Nueva doctora.